Señor los bendiga, hermanos, y tengamos un buen día. Buen día para todos, buen día para nuestros hermanos que están, o hermanas, más creo, más son hermanas, que están a través del Zoom. Les saludamos y deseamos que estén todos ustedes bien. ¿Por qué? Hoy solo hay un micrófono, ¿vale? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? Estamos porque el Señor nos ha llamado a que nos congreguemos. Realmente cuando nosotros nos congregamos, hermanos, nos congregamos o tomamos los símbolos, ¿quién es el que se beneficia? ¿Somos nosotros o es Dios? Nosotros lo adoramos. Él tiene decenas de miles de millares de ángeles que lo están adorando en el cielo y le dicen santo, 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 y todo el tiempo. Y nosotros estamos acá. Era impensable para mí, no sé para usted. Era impensable para mí saber que un día yo iba a adorar a un ser que no veo. Que yo iba a creer en un ser del que mis padres me inculcaron que existía. Pero jamás pensé, Dios tiene todo el control, jamás pensé que un día yo iba a estar como estoy ahora siendo una nueva criatura. ¿Qué sucede cuando nosotros nos congregamos? ¿Para quién es el bien? ¿Para nosotros o para Dios? Es para nosotros. Nosotros tenemos una cosa que se llama fe. Cuando nosotros participamos de esos símbolos, ¿qué pasa con nuestra fe? Cuando nosotros leemos la Escritura, ¿qué pasa? ¿Qué hace a nuestra fe? Si Dios quiere que nos congregamos, Dios quiere que esa fe que nosotros tenemos, fe en quién, en el Señor Jesucristo, esa fe esté siempre en acción. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos estas cosas? Por consecuencia, nuestra fe no es la misma. No es la misma. Hermanos, nosotros tenemos una fe. Creemos en alguien, ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Él. No lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y por qué lo sentimos? Porque lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque Él quiso morir en la cruz, para que Él así un día, al morir en la cruz, llevando los pecados de todos los hombres, muriendo por nuestro pecado, murió por nuestra naturaleza pecaminosa, y al morir Él pudiera ser efectiva su salvación con una resurrección garantizada al tercer día entre los muertos. Hoy el mundo celebra la resurrección de Él. Nosotros estamos cada primer día de la semana recordando que aquel que dijo desde el capítulo 4, como leyó mi hermano en el capítulo 6 creo que fue, desde el capítulo 4 al capítulo 12 del libro de Mateo, no se nos olvide, el Señor Jesús comenzó a proclamar, recorriendo las ciudades de Israel, las sinagogas, los lugares, proclamando su mesianidad, que Él era el Mesías. Por eso, si usted lee eso, 12 capítulos, usted va a encontrar una cantidad significativa de hechos, de milagros, de acciones que el Señor Jesucristo hizo, completo, maravilloso. ¿Para qué los hizo? Porque Él estaba proclamando, arrepentidos. Él estaba proclamando su
mesianidad y predicando el evangelio del reino. Nosotros que tenemos una fe, Él nos dio una fe, Él nos dio su espíritu, envió su espíritu para que nosotros conociéramos, supiéramos que éramos pecadores. Yo me recordaba ahorita en la mañana, ahí en el libro de los Hechos, esperamos poder avanzar bien, en el libro de los Hechos, ustedes se recuerdan que este versículo lo empleamos para predicar el evangelio. El verso 3, el capítulo 3, el verso 19 y 20 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. ¿Cómo Él iba a enviar a Jesucristo si ya había venido? ¿Cómo iba a enviar a Jesucristo si el hombre se arrepiente y se convierte? Nosotros ya pasamos por esas dos verdades. Nos arrepentimos y estamos convertidos. Estamos convertidos realmente al Señor. Estamos convencidos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando nosotros escuchamos estos versos, nos deberíamos de gozar saber que esto ya pasó en nuestra vida. Y Él envía a Jesucristo, dice. Jesucristo, cuando los escritores de los Hechos lo escribieron, el Señor ya había venido. Pero entonces, ¿cómo va a enviar a Jesucristo cuando alguien se arrepiente y se convierte, como lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo lo va a enviar? Lo envía por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Tenemos fe. Tenemos fe. Cuando nosotros venimos al culto, Dios está interesado, hermano. Dios está interesado que nuestra fe se mantenga viva, que se avive nuestra fe. Nosotros venimos acá otra vez más, otro domingo más. ¿Cuántos domingos hemos estado en Sambo Creek? Muchos domingos. ¿Qué debe producir esto en nuestra fe? Estamos adorando a un hombre, Dios hombre, que no lo vemos, hermano. No lo vemos. Pero, ¿qué pasa si no lo vemos? ¿Y qué pasa si lo seguimos? No lo vemos, pero lo seguimos. ¿Es por qué? Porque lo queremos. Porque lo amamos. Y no vamos a amar a alguien que no es real, que no es cierto, alguien que no exista. Lo amamos. Lo queremos, es una fe que tenemos en Él. Y esa fe, decíamos el otro día, es la certeza de lo que se espera, según Hebreos capítulo 11, y la convicción de lo que no se ve. La certeza es el convencimiento de lo que Él prometió. ¿Qué prometió cuando nos trajo a conocerle? ¿Qué nos prometió Él? ¿Qué nos prometió? Hacernos nuevas criaturas. ¿Qué prometió Él? Que nos iba a cambiar, que nos iba a transformar, que nos iba a bendecir. Y entonces nosotros estamos convencidos de ello. Entonces nosotros, si Él nos iba a cambiar, nos iba a transformar, nosotros debemos de ver cuánto Él nos ha cambiado, cuánto Él nos ha transformado. Certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Él nos dijo: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. ¿Y qué hemos visto nosotros después de que nacimos de nuevo? Él nos dijo: yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar, yo te voy a hacer nueva criatura. Yo voy a hacer de ti alguien nuevo. Cuando nacimos de nuevo, cuando nos arrepentimos, yo sé que tú, cuando
venimos al conocimiento del Señor. Si tú te gustaba beber, ahora ya que creas en mí, ya no puedes beber. Si fumabas, ahora que yo te he traído a que creas en mí, ya no vas a fumar. Si andabas en la calle, ya no vas a andar en la calle. Él nos dijo que lo hiciéramos por fe. Y hemos creído por fe. Y andamos por fe. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso porque Él nos prometió y nosotros creímos. Que Él nos dijo que Él iba a hacer de nosotros personas diferentes. Si teníamos atracciones por tantas cosas del mundo, Él nos dijo que las dejáramos. Él nos dijo lo dice en su palabra, nos dijo que Él nos iba a transformar, que nos iba a llevar en un proceso de cambio, de transformación, de aquello malo que teníamos y hacíamos a una vida nueva, en donde teníamos que tener actitudes diferentes, acciones diferentes. Cuando nosotros leemos la Escritura, venimos a los cultos, Él lo que está es trabajando con nuestra fe. Él está trabajando con nuestra fe. Cuando oramos es la fe de nosotros la que tiene que ver en todo esto. Cuando participamos de los símbolos, Él quiere que lo más precioso de nosotros, que es la fe, se mantenga viva y constante. ¿Qué pasa con quienes no están acá? ¿Qué pasa? Mire, hermanos, nosotros todos somos hijos de Abraham. A nosotros el Señor nos pidió que lo dejáramos a Él entrar, que lo aceptáramos y lo reconociéramos como Salvador, que lo malo que teníamos que teníamos que dejarlo y que con el devenir de los días Él nos iba a transformar, Él nos iba a ir cambiando, pero Él, no nosotros. No nosotros. Nosotros, la ley que hacía no podía estar bajo la ley. Los judíos que todavía están confiando en la ley. Cuando la persona está bajo la ley es estar subordinado a un sistema que nos obligó a ganarnos la salvación por obediencia. Nadie puede ganar la salvación por obedecer la ley, nadie la podía cumplir. Nosotros, si bien no estábamos bajo la ley, pero el hombre siempre ha sabido, porque los judíos lo hicieron dar a conocer, que el mundo, las demandaciones vecinas de Israel sabían que Israel tenía una lista de mandamientos. Y los pueblos paganos conocieron y se dieron cuenta que la ley decía: no matarás, no robarás, no adulterarás, no hurtarás. Pero la ley nunca pudo. Nunca pudo. En cambio, Cristo sí pudo. Y nos ha traído a esta fe. Y es admirable, nosotros somos hijos de Abraham. Porque nos vamos a recordar y es maravilloso ver Abraham. Por la fe Abraham, Hebreos 11:8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire qué hombre. Nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham obedeció y Abraham salió. Mire, estaba leyendo el 11:8. Por fe, el 9, habitó como extranjero en la tierra. Usted sabe que Abraham Dios le dijo que se exiliara, que saliera de su tierra, que se fuera. Y usted sabe que a nosotros también Dios nos ha pedido que nos exiliemos del mundo, que salgamos del mundo. No físicamente, pero en práctica. Dios nos ha llamado que nos exiliemos del mundo. Le dijo a Abraham: vete de tu tierra a la tierra prometida, como en tierra ajena,
Dice, estoy en el 9, por fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel al quien lo había prometido, fiel al que había prometido. Dice, por lo cual también es uno, y ese ya casi muerto, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como arenas innumerables que están en la orilla del mar. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de observar a Abraham, y a Abraham su fe le fue contada como justicia. Por lo que Abraham hizo, su fe le fue contada como justicia. Mire qué interesante. Y a nosotros, cuando a Abraham se le hizo esa petición, la ley no existía. No existía la ley. Y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque así como a Abraham se le contó su fe como justicia, a usted y a mí y a todos los que estamos en Cristo Jesús, se nos cuenta nuestra fe como justicia. ¿Sabía usted eso? Que nuestra fe se cuenta como justicia. Porque nosotros también creemos, así como Abraham creyó. Así nosotros creemos en el Señor. Y es una maravilla, porque Dios es completamente justo. Dice que ya como les leí, por el verso 11, por la fe de Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos. Consideró fiel al que le había hecho promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo. Él, por la petición que le hizo Dios, salió y se fue de su tierra. Nosotros, por la petición que nos hizo Dios, nosotros salimos del mundo en sus prácticas y nos tiene en esta fe, amados hermanos. Y a nosotros nuestra fe se nos cuenta como justicia. A nosotros los evangélicos. ¿Y para qué decimos esto? Porque ¿cómo quiere tener Dios nuestra fe? ¿Cómo quiere tener Dios nuestra fe? ¿Cómo debe estar la fe de Luisa? ¿Cómo debe estar? ¿Cómo debe estar la fe de Aurora, la fe de nosotros? ¿Cómo debe estar? ¿Y cómo está? La pregunta es, ¿cómo está nuestra fe hasta ahora? ¿Quién dijo viva? Beverly está en clase. La fe está viva. ¿Por cómo sabemos que nuestra fe está viva? ¿Cómo sabemos que nuestra fe está viva? ¿Por qué? Por los milagros, dije Beverly. ¿Por qué más nuestra fe está viva? Mire, amados hermanos, si nosotros vamos a Pedro, ahí cerquita de Hebreos, ahí cerquita de Hebreos. Dios es demasiado bueno. En Pedro primera, ya vamos. Déjeme buscar aquí en esta. En el 1, versículo, vamos a ver qué dice el 7. ¿Por qué nuestra fe está viva? ¿Qué hace el Señor para que nuestra fe esté viva? ¿O qué debe hacer el Señor para que nuestra fe esté viva? Dice el 1:7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria. Otra versión, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado, al ser fundido, ¿cómo el oro se acrisola con el fuego? ¿Sí? Se pule con el fuego. ¿Y nuestra fe con qué se pule? ¿Con qué se pule nuestra fe? Con las pruebas. Ahí lo dice, al ser acrisolado al fuego, así también con las pruebas, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. ¿Cómo se mantiene? ¿Por qué se debe mantener viva nuestra fe? Porque vale más que el oro, hermano. Y la fe que tenemos, la tenemos por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vale más que el oro. Demostrará que nuestra fe debe ser digna de aprobación, de gloria y honor. Para la venida del Señor Jesucristo, nuestra fe debe de encontrarse en alabanza, honra y gloria para la venida de nuestro Señor. Y si el Señor Jesucristo ya está cerca, así se encuentra nuestra fe. Así está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Para qué Dios hace que se nos predique la palabra? Para que mejoremos. Para que nuestra fe esté reluciente. Nuestra fe vale mucho más que el oro, hermano. Vale mucho más que el oro. Nuestra fe es preciosa. Pero nuestra fe es en el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo ni Él, nadie lo ve. Pero lo tenemos y lo sentimos. Entonces Él nos dice, cuidado con la fe. La fe en estos tiempos finales, hay muchos peligros. Y nos vamos a ir a San Mateo. Les he dado una entrada de lo que nosotros estamos, cómo está nuestra fe en estos tiempos. Nosotros podemos ver que en toda la iglesia evangélica en general, la fe está en decadencia. ¿Sí? Está en decadencia la fe. ¿Hay menos gente o más gente congregándose? ¿Hay más gente responsable de su fe o hay menos gente responsable? Hay menos gente responsable. Y hay más gente que un día dijo que tenía fe, que hoy no es responsable de su fe. Ustedes han oído la parábola del sembrador. ¿Quién la conoce? ¿Usted, hermana Aurora, conoce la parábola del sembrador? ¿La conocemos? ¿Conocemos la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Solo le voy a leer unos versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y le seguía mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les hablaba muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Ya se acuerdan? Y mientras sembraba parte de la semilla, ¿ya se acuerdan? No se recuerdan. Parte de la semilla, ¿a dónde cayó? ¿A dónde? Ajá. Junto al camino, en pedregales y entre espinos. ¿Sí? Esa es una parte. Y la otra parte, ¿a dónde? ¿Y otra cayó a dónde? ¿A dónde se acuerda, hermana Aurora? ¿A dónde cayó? ¿En usted dónde cayó? ¿En qué clase de terreno cayó? ¿En usted? ¿Ah? En buena tierra. En buena tierra, 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 en todo. ¿Por qué nosotros decimos que cayó en buena tierra? Y ahí el Señor Jesucristo explica el propósito de la parábola y explica que las primeras tierras
las primeras tierras, ¿cómo son las primeras tierras? ¿Cómo son? Junto al camino, en pedregales y espinos. Vamos a enseñarles en esta mañana. Así como hay 3 terrenos que no producen fruto, ni salvación, son los que ya mencionamos, también hay 3 tipos buenos de buena tierra. 3 tipos de buena tierra. Nosotros acabamos de reconocer que en nosotros cayó en buena tierra, pero hay 3 tipos de buena tierra. ¿Cuáles son? Hay 3 tipos de buena tierra que dan fruto. Ustedes sabían que no todos los creyentes son igualmente de fructíferos. ¿Ustedes sabían eso? No todos los evangélicos somos igualmente fructíferos en cuanto a frutos. Algunos producimos al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué significa eso? Que hay 3 tipos de tierra buena. La que produce al 30, la que produce al 60 y la que produce al 100. Ahora nosotros los que estamos acá, ¿en cuál de esos 3 tipos de tierra cayó la palabra en nosotros? ¿Y por qué, si cayó en buena tierra, por qué solo produce al 30? Relacionémoslo con la fe, con la fe. ¿Cómo está nuestra fe? Entonces, esa pregunta, cada quien la sabe a dónde cayó. Pero no todos los creyentes son igualmente fructíferos. Pero todos producimos fruto. Vamos a ver. ¿Y nuestra salvación tiene que ver con qué? Con la fe. Nuestra salvación tiene que ver con nuestra fe. Algunos solo producimos al 30, otros 60, otros al 100 por uno. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, cuando Dios nos llama a que nos congreguemos, es porque Dios quiere que nuestra fe camine, que nuestra fe esté activa, que nuestra fe mejore. El Dios quiere la mejoría para nosotros. Pero si no nos congregamos, si no leemos, si no le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, nuestra fe va a estar. No. Si no hacemos lo que la Biblia dice, vuestra fe va a quedar como los árboles enanos, como los bonsai. Por eso es que es importante la lectura y el aprendizaje para que vayamos creciendo y nos vemos que nos van a podar. Creo que al final la palabra de Dios nos apoda también. Porque cuando aprendemos algo nuevo es como una limpieza y vamos creciendo. Va mejorando. Vamos mejorando. Así es, hermanos. Entonces, ese es el objetivo de nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, ahora, ya aprendimos que hay 3 tipos de tierra buena, la que da al 30, al 60 y al 100 por uno. Ya lo aprendimos. Y que hay 3 tipos de tierra mala, la que no produce nada. Entonces, nosotros estamos en la fe. Hemos creído en el Señor Jesucristo que Él, desde que lo aceptamos, nos iba a transformar, nos iba a cambiar. Hemos creído que Él nos ha ido transformando, nos ha ido cambiando, y nosotros debemos de saber si hemos mejorado. Vamos mejorando. Y si vamos mejorando, porque yo veo que ustedes siempre están congregando acá, están aprendiendo y escuchando la palabra. Entonces ya vimos esta parte en Mateo, pero también vamos a ver, considerando la fe, hay otra información que quiero darles. ¿Qué es la fe para nosotros? Un tesoro. La fe es un tesoro. Y ese tesoro, bien pulido, bien acrisolado, cuando el Señor Jesucristo venga, y aquí se ha dicho otras veces, la Biblia lo dice, cuando el Señor Jesucristo venga, hallará fe en la tierra. ¿Cómo miran ustedes la fe de la iglesia en general? No necesariamente de este ministerio, que somos una cantidad no pequeña en comparación a otras iglesias. Pero ¿cómo miran ustedes que ven internet? ¿Cómo miran la fe en general? En muchos países, en muchas partes, que la fe en el Señor se ha puesto de moda. Y un montón de gente dice, yo soy evangélico, pero
ser evangélico de boca no es lo mismo que ser evangélico de práctica. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros nos reunimos y venimos a hablar de la Biblia, piensa que eso debe de pegar, esa palabra debe de pegar en nuestra fe. Que si se va a hablar del matrimonio, esa palabra de matrimonio debe pegar en nuestra fe, porque al estar en la fe, la relación de su matrimonio con su esposa debe ser distinto, porque usted tiene una fe y está creyendo en aquel que no mira y que le dice que tiene que cambiar en ese aspecto. Entonces, todo pega en la fe. Todo pega en la fe. Ya vimos que el sembrador solía sembrar, que se sembró la palabra en nosotros, pero vamos a ver también otra información aquí. Estamos en Mateo 13, ¿se acuerdan? Vamos a ver en el 13, verso ahorita les digo, 13:24. Esto tiene que ver con la fe. Estamos hablando de la fe, cómo nuestra fe debe ser productiva, porque hay mucho riesgo, hermano. El 13:24 del libro de San Mateo. Ahorita les digo. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos. Usted sabe que los que estamos en la fe de Cristo formamos parte del reino de los cielos. Todos los que estamos en Cristo Jesús. Entonces dice, el reino de los cielos, le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Siempre hay peros, usted póngale atención a los peros. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió, usted la conoce esta parábola, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del pastor de la familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Le dijo Jesús, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo daré a los segadores. Yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla, para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto usted lo conoce. Estamos hablando de la fe. ¿En quién tenemos la fe? En un hombre que vivió hace más de 2000 años en la tierra. Es un hombre que dijo, como dice desde Mateo 4 hasta el 12, él predicó por todo Israel, ciudades y sinagogas, que él era el Mesías, y no le creyeron. Nosotros 2000 años atrás no lo estamos viendo, lo estamos leyendo en la Escritura, pero sí le creemos. Ahora él aquí nos está presentando un problema aquí que tiene que ver, si nosotros lo vemos como corresponde, tiene que ver con la fe. ¿Qué entendimos nosotros por esta parábola? ¿Qué entendimos? La hemos leído. La parábola de, ¿cómo se llama en su Biblia? Del trigo y la cizaña. O la parábola de la mala hierba. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra fe?
Hemos pensado que tiene que ver con nuestra fe. ¿A dónde se siembra la cizaña? La gran pregunta es, ¿a dónde se siembra la cizaña? En nuestro corazón. ¿Ustedes están de acuerdo con Eric? La cizaña se siembra en nuestro corazón. La cizaña al final, bueno, acordemos que nosotros estábamos en el mundo, conocimos al Señor, pero aún estamos acá. Siempre, como siempre les digo, no vamos a, bueno, ya estamos protegidos por el Espíritu Santo. Al final las cosas se nos pegan, pero tenemos que ir a otra habitación y purificarnos otra vez. Porque íbamos a estar siempre con esas personas, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Estaba pensando ahorita, ¿por qué no hacemos un ejercicio para la próxima semana? Que no se sienta obligatorio lo que voy a decir ahorita, que sea algo voluntariado. ¿Cuánto habremos acá? ¿Por qué no hicimos, no voy a poner el número, ¿por qué no hicimos? Yo mañana, el otro domingo, voy a invitar a sea un niño o sea un adulto. Porque creo que ya conocemos al Señor, pero nos estamos como quedando en nuestro podio. Creo que debemos de como abrirnos. Por la razón que estaba diciendo antes de eso. Creo que la cizaña con el trigo siempre están sequitas, pero nosotros que ya conocemos al Señor, ya sabemos el fruto del Espíritu. Si el siervo viene aquí y me empieza como a boquetear o a decirme algo, no conoce al Señor todavía. Pero cuando conoces al Señor, si Él está haciendo algo malo, tú lo corriges, pero con amor. Entonces, por eso que la cizaña con el trigo ahí están sequitas, pero nos vamos a dar cuenta cuando es una cosa y cuando es otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos leído La palabra. Ok, mire lo que dice acá, está bien, excelente. Podemos platicar más de eso que. Entonces, aquí en el verso, estamos leyendo del 13:24 al 30. Ahora vamos a leer del 36. Espérame, 36. Déjeme ver, estamos en el 13, ¿va? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña de campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús fue por los profetas dijeron que él iba a venir. Él vino, Juan el Bautista lo anunció. Él vino y no le creyeron. Entonces, mire lo que estamos leyendo. Respondiendo, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién vino a predicar el Evangelio del reino? El Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos de lo malo. Entonces, no, hermano, las cizañas no se siembran en el corazón. Las cizañas son los hijos de lo malo. Aquí la clave está en ver a dónde se siembra la cizaña. ¿A dónde se siembra? Dos lugares. ¿En el campo o entre el trigo? ¿A dónde se siembra la cizaña? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos opinan que es entre el trigo? La Biblia lo dice. Ahí lo acabamos de leer en las primeras citas. El Señor sembró la palabra en el campo, en el mundo, y sembró la buena semilla, que es el trigo. Pero el diablo, mientras estaban durmiendo los guardias, vino y sembró cizaña, no en el corazón, mala semilla, evangelio disfrazado. ¿A dónde lo sembró? Sigamos leyendo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mundo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahora una cosa, la pregunta es que les decía, ¿la cizaña está sembrada en el campo o entre el trigo? Si es entre el trigo, ¿a dónde lo dice? ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Pues vamos al 24. Verso 25, mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña. ¿A dónde? Verso 25, ¿a dónde la sembró? Entre él, trigo. Entonces yo creía también al comienzo, póngame atención, yo creía al comienzo que se trataba de las iglesias evangélicas que están en el campo, en el mundo, y a la vez el diablo había formado las iglesias falsas. Así lo interpretaba yo. Que en el mismo mundo están las religiones falsas y estamos los evangélicos. Y si así fuera, entonces, ¿cómo Dios va a mandar ángeles? ¿A quién mandaría? A los pastores de las iglesias evangélicas verdaderos a que quiten a las iglesias falsas, y eso no es posible. Entonces, ¿entre quién está sembrado la cizaña? Entre el trigo. El trigo estamos sembrados en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que cuidado con nuestra fe. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias evangélicas hay sembrada cizaña. El diablo ha introducido falsos creyentes. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso está diciendo, hay gente que se tal vez el término es feo, colado, que está infiltradas dentro del trigo. Hay gente que han llegado a las iglesias y aparentan ser evangélicos, pero que no lo son. ¿Entienden? Por eso Dios dice, examínense a ustedes, a vosotros mismos, si están en la fe. Por eso Dios nos dice eso. Y entonces por eso Dios, aparte de la Biblia, un día dijo, yo les voy a mandar 7 correspondencias. Les voy a escribir a 7 iglesias. Esas son las 7 iglesias de Apocalipsis. Yo voy a escribirles y Él tiene un aspecto con sus ojos como llama de fuego. ¿Se acuerdan que lo vimos en la anterior predicación? Yo voy a mandar 7 cartas a 7 iglesias que existieron en su tiempo. Entonces, ¿por qué es el riesgo? Porque dentro de las iglesias evangélicas hay infiltrados, como cizaña. Y entonces Dios le dice, no las corten, porque vaya y por cortar la cizaña cortan el trigo. Es decir, expulsen a nosotros, a ningún pastor, a ningún líder se le llama y que empiece a buscar, como cacería de brujas, a ver cuáles de los miembros de su iglesia no les miran un buen testimonio y les dicen, sálganse porque ustedes son cizañas. El Señor no nos manda eso. ¿Hasta cuándo va a quedar evidenciado quién es cristiano y quién no es cristiano? ¿Cuándo? Exacto. Y el que tenga frutos pueden ser al 30, al 60 o al 100 por uno, porque ha caído en 3 tipos de buena tierra. Entonces esos se van a levantar en el arrebatamiento. ¿Te recuerdan? Entonces, en las iglesias donde se reúne gente que dice que tenemos fe en el Señor Jesucristo, que estamos convencidos que aquel que nos dijo que dejáramos las cosas que hacíamos en el mundo, las cosas que nos deleitaban en la carne y que le creímos y hemos venido dejando las cosas que hacíamos cuando éramos incrédulos y a través de un proceso, porque Él vino a morar en nosotros, ahí nos ha ido transformando y nosotros vamos viendo esos cambios. Entonces nosotros estamos en la fe correcta, pero Él dice, dentro de las iglesias también hay cizaña. Yo no estoy hablando de aquí, yo hablo de la iglesia en general. La iglesia en general, donde hay muchas personas. Donde los pastores no tienen control de toda la gente. Donde es difícil. Entonces Dios está mandando a que nosotros, dado que se aproxime el arrebatamiento, que nosotros estemos pendientes de nuestra fe. Vale la pena estar pendientes de nuestra fe. ¿Cómo debe estar nuestra fe a medida que se aproxime el arrebatamiento? Al probarla y al pulirla como se pule el oro, debe encontrarse
debe encontrarse en alabanza, honra y gloria. Mire qué interesante. La fe suya. Pues nosotros estamos llamados a ver cómo estamos en nuestra fe. ¿Cómo estamos en nuestra fe? Dice, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, al ser pulida por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, así están las cosas en las iglesias. Así están las cosas en las iglesias. Y vamos a quedar claros, la cizaña son los malos hijos, los hijos del demonio. A él le interesa, Pablo, creo que Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán dentro de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y si hay falsos entonces dentro de las iglesias es porque quieren minar o afectar la fe de los genuinos, de los correctos. ¿Entiendes? Es porque quieren afectarnos, es porque quieren dañarnos. No están introducidos dentro del trigo por gusto, están ahí con una finalidad de dañarnos. Entonces el Señor viene y les escribe 7 cartas. 7 cartas a las iglesias. Y vamos a ir entonces a Apocalipsis. Solo las vamos a leer porque es que esto no da. Apocalipsis, capítulo 2. Déjenme ver aquí. En el 1:11, el 1:11, ya les digo. Uno 11. Buenos días, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba en Patmos, Juan estaba exiliado. Lo habían sacado de su lugar y lo habían mandado, lo habían expulsado en Patmos. Yo estaba en el Espíritu, en otra versión, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves. Un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí dice a dónde son. En Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora estas cartas que el Señor Jesucristo dio, cartas, no las dio solo para las iglesias de aquellos tiempos, las dio para nosotros también. Vamos viendo la fe ahí, las dio para nosotros. Estas iglesias eran congregaciones situadas en el Asia Menor. Estas representan a todas las iglesias de entonces, al igual que de las generaciones subsiguientes. Esas cartas usted las ha leído y tal vez las ha leído solo por leerlas, pero esas cartas son para usted y son para mí. Esas cartas son para los pastores, son para los líderes. Esas cartas están ahí para que nosotros individualmente miremos cómo está nuestra fe también. Y estamos hablando mucho de la fe, porque la fe es la base si usted tiene fe. Pero por eso dice el Señor, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. ¿Y quién es el que dice que tiene fe? Aquel que un día dijo que aceptaba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Voy a leerlas, esas cartas, pero antes les voy a decir, estas cartas deben de ser interpretadas, lo volvemos a repetir, cuando usted las lea, desde el punto de vista histórico, de la historia.
desde el punto de vista pastoral, a dónde tiene responsabilidad los pastores, y del punto de vista práctico, es decir, lo que nos dice a cada uno de nosotros. Así la debemos de ver. Y esas cartas, 7, tienen aplicación inmediata, tenían aplicación o tuvieron aplicación inmediata para esas iglesias que existían. Y tienen aplicación permanente esas cartas para todas las congregaciones a través de la historia eclesiástica, al ministerio evangélico también. Esas cartas aplican a nuestro ministerio. Somos pocos, pero esos pocos nosotros debemos de ver qué es lo que dice el Señor en esas cartas. Aplican a los pastores, de verse desde el punto de vista histórico, pastoral y práctico. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, para todas las congregaciones a través de la historia. ¿Cómo debemos de verla? ¿Qué nos ofrece? Elementos de juicio para determinar cuál es la situación espiritual ante el Señor. ¿Para qué está? Vamos a leer esa carta. ¿Quién le escribe? El Señor. ¿Para qué la voy a leer? Para que me da elementos para que yo pueda conocer cuál es mi situación espiritual ante el Señor. Léala así, leámosla así. ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo me encuentro yo? No estoy hablando de los pastores, estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi situación? Y la vamos a leer. Capítulo 2, creo que todavía tengo unos minutos. Capítulo 2, la primera carta. Esta carta nace del corazón de Dios. Él conoce, Él está aquí en medio. Él está aquí, conoce a cada uno de ustedes. Nos conoce como miembros del ministerio. Conoce a los pastores de todas las iglesias. ¿Entienden? Entonces Él está viéndonos. Él está viendo. Y Él lo sabe, ya todo lo sabe. Está viendo quiénes vienen los domingos, quiénes vienen los martes. Él está viendo si usted viene y viene a tensionar. O si venimos por cumplir, pero nuestra mente está en otro lugar. Él sabe si estamos concentrados. ¿Entienden? Entonces, lo que le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra es el Señor. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Pero no solo son 7 iglesias, esas representan a todas las iglesias en todo el tiempo. Él anda en medio, por eso les dije que él anda en medio. De oro dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que desde siempre han habido gente que dicen que son apóstoles y son mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí atención para todos, ya individualmente, contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Has dejado tu primer amor. Esa es una advertencia. Tu primer amor. Recuerda, le dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que se puede haber dejado el amor, pero el Señor es un Dios de oportunidad. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar y no te hubieras arrepentido. Te voy a quitar tu iglesia. Eso le dice al pastor. Y si el pastor anda mal, la cabeza anda mal. Quitaré tu candelero de oro. Si no te hubieras arrepentido. Estoy en el 5, en el 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, ya no se lo dice al pastor, el que tiene oído, los miembros de este ministerio, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una carta a una iglesia de ese tiempo, a la iglesia de Éfeso. Ahora se imaginan a Juan escribiendo esa carta. ¿Cómo hizo Juan? Estaba preso en la isla de Patmos. ¿Cómo hizo Juan escribió la carta para mandársela a Éfeso?
De una u otra manera Dios proveyó y la mandó. La recibe el pastor de la iglesia de Éfeso y está obligado a leerla y a leérselas a los miembros de la iglesia, de esa iglesia de aquel entonces. Tenía aplicación práctica para ellos, era para ellos, pero también esa carta tiene que ver para toda la iglesia, en todos los tiempos, iglesia evangélica, para que también nosotros leamos. Así como estaban ellos, muy probablemente pueden estar otras iglesias. La iglesia perseguida, verso 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y tu blasfemia y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará, la carta se la dice al pastor, pero aquí le dice, he aquí, en el verso 10, el diablo echará a algunos de vosotros, ya involucra a los miembros, algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. ¿Qué es lo que se prueba? ¿Qué es lo que se prueba? La fe. Entonces a esos miembros de esa iglesia se les iba a probar, algunos, la fe. ¿Quién quiere una prueba? ¿Usted? ¿Quién quiere de aquí una prueba? Nadie quiere una prueba porque sabemos que es duro, pero la prueba es, ¿para qué sirve la prueba? Para pulir la fe. Ese lo dice. Van a ser algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es la segunda. La tercera, vamos a terminar de leerla. Y escribe al ángel, se llama la iglesia de Pérgamo, la iglesia acomodada. ¿Es acomodada nuestra iglesia? La iglesia acomodada. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Y esas adoraban a Satanás en un trono. Pero retienes mi nombre en Pérgamo y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo otros peros. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso no tenemos nada que ver. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conocerá sino aquel que lo recibe. Ya lo leímos, estamos leyéndolo de corrido. Tiatira, la iglesia corrupta. Iglesia corrupta. Siéntese, niños, siéntese para que no distraigan. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y estos iban bien, de menos a más. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, los miembros de una iglesia adulterando espiritualmente. Y si no se arrepienten de las obras de ella, si no se arrepienten, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, es decir, al pastor y a otro grupo, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, no están contaminados y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Pero
Pero lo que reténlo. ¿Qué retiene este ministerio? Hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya termino. Sardis, la iglesia muerta. 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene ojos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que dice que existe, que es iglesia y está muerta. Ojo con esta iglesia, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora habré de venir sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y entrarán conmigo en vestiduras blancas, que son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. Solo quedan 2. La iglesia fiel. ¿Será la iglesia Ministerios Evangélicos una iglesia fiel? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una buena iglesia. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo haré columna en el trono, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la última, la que se dice que tiene que ver con la iglesia de los tiempos finales. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el primero y el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes si tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Que compres oro refinado y pruebes tu fe, que cambies, que mejores. Y pruebes tu fe. Para que seas rico, y tu vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esta iglesia él estaba fuera. Esta iglesia lo tenía fuera él del corazón de cada miembro de esa iglesia. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo hemos leído en la carrera, pero son 7 cartas. Usted léalas en su casa y recuerde que cuando las lea hay un mensaje para usted, para ver cómo está su fe. Si hay alguna falla en alguna de estas iglesias, puede ser para cualquier iglesia de nuestros tiempos. ¿Cuál es el objetivo? Que Dios quiere que nosotros seamos, como conclusión, ¿cuál es el objetivo? Dios quiere que
si nos habla a nosotros, no al liderazgo de la iglesia, ¿qué quiere nosotros? ¿Qué quiere nosotros? Que seamos, es para todas las iglesias, se los pide, vencedores. Así dice, y nosotros, Él quiere que nosotros seamos vencedores. Más que vencedores. Más que vencedores. Nosotros no solo somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Nuestra fe es preciosa. Nuestra fe vale más que el oro. Nuestra fe debe ser pulida como el oro. Nuestra fe, el Señor la sembró la buena semilla en el campo. Nació trigo, pero el diablo vino y también sembró cizaña dentro del trigo. Mucho cuidado en las iglesias. En las iglesias, así miremos, no es que es una cacería de brujos. Y usted va a decir, en el ministerio, como aquel no se congrega, ese es un hijo del maligno. No, eso no es así. Se nos llama a que cada uno de nosotros pongamos las barbas en remojo y que nos examinemos y nos evaluemos. Leamos estas cartas, hermanos, y pensemos que el Señor quiere que nosotros seamos más que vencedores. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es dejar el egoísmo. Tomar su cruz es aceptar el sacrificio y el sufrimiento por la fe. Seguirlo, el verdadero seguidor debe estar dispuesto a perder su vida por causa de él. Es nuestra fe. Esa es la fe. Entonces, cuando usted lea la Biblia, ¿quién se está beneficiando de la fe de uno? Cuando usted ora, y ora como debe ser, ¿qué es lo que se pule la fe? Está creyendo que está hablando con su Padre. Señor nos bendiga y nos ayude. Porque la fe es la que, según como está la fe, según como esa persona es un verdadero hijo, cuando el Señor Jesucristo nos arrebate, esa fe debe estar más que pulida. Más que pulida. El Señor nos bendiga y nos ayude, y disculpen si me pasé un poquito, que nos ayude para que estemos pendientes de ver y no descuidar nuestra fe. Señor nos bendiga.